Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en una porción de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Continuamos con nuestra serie especial de Adviento mientras anticipamos la celebración de la Navidad este 25 de diciembre y aguardamos con gran expectativa el retorno de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva en victoria por segunda vez. Así es que vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones que su primera venida tuvo para Él. Vemos eso claramente, no solamente en la carta a los Hebreos capítulo 12, como estuvimos meditando ayer en los versículos 1 y 2, sino también lo vemos claramente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Así es que vamos a leer esta porción de la Escritura y luego meditaremos en lo que ésta nos dice con relación a la encarnación de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces que el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia en Filipos, y eso es que haya en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En los versículos que preceden al 5, los versículos del 1 al 4, Pablo habla acerca de la humildad que debe de caracterizar la vida del creyente en la comunión de la iglesia. Así es que él a continuación procede a dar un ejemplo de lo que la humildad es y cómo ésta fue personificada en la encarnación de Cristo Jesús. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Aquí vemos una afirmación clara de la deidad de Cristo. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es una referencia a Cristo Jesús. Aquí nuevamente vemos que la carta a los Filipenses nos habla acerca de la igualdad que el Hijo goza con el Padre. Son coiguales. Y no solamente son coiguales, sino que también son coeternos. Dice el versículo 6 que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es coigual con el Padre, coeterno con el Padre, Él es consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo, son uno en esencia, y ese es el gran misterio y al mismo tiempo la gran maravilla de la Trinidad. Cristo es 100% Dios, 100% hombre, completamente divino y completamente humano. Eso se conoce en teología como la unión hipostática. Ahora, hay mucho misterio en la encarnación. Solo sabemos lo que la Escritura nos ha revelado con respecto a lo que significó para Cristo Jesús el tomar forma de hombre. Pero lo creemos por fe, porque no solamente la historia así nos lo dice, sino que la Biblia también así lo afirma. Dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo.
Ahora, Cristo no se despojó de su divinidad, pues él continuó siendo completamente Dios aún en su encarnación, pero se despojó de la gloria de la que había gozado con el Padre desde el principio, tal como dice en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Él se despojó de todas sus prerrogativas divinas de las que gozaba con el Padre, estando con él en gloria. Así es que al él encarnarse, él se despojó de esa gloria, de esas prerrogativas divinas que son suyas, y durante su tiempo acá en la tierra, dice el versículo 7, que tomó forma de siervo. Ahora, lo que eso significa es que a su divinidad él le atribuyó cualidades humanas. Así es que nuevamente no es que él se vació de su divinidad, sino que él siguió siendo Dios, pero asumió atributos humanos al tomar forma humana y hacerse semejante a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, por si el descender de la gloria de la que él había gozado desde la eternidad y hacerse un humano no fuera humillación suficiente para el Hijo de Dios, su humillación fue aún más profunda al punto de que él se sujetó obedientemente al Padre, pero eso implicó de que él padeciera la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. El inmortal se hizo mortal, y eso fue una humillación para él, pero no solamente eso, sino que además su muerte significó morir como un criminal entre dos criminales, y el castigo que recibió fue el que merecían el peor de los delincuentes. Así es que vemos nosotros la humillación que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se hizo como uno de nosotros para poder ser nuestro sacrificio sustitutivo, para poder ser nuestro sacrificio vicario y morir en nuestro lugar para pagar la culpa de nuestro pecado, y así nosotros que hemos creído en él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados podamos recibir su justicia a cambio. Ahora, estuvimos viendo ayer en la carta a los Hebreos que él estuvo dispuesto. Él voluntariamente estuvo de acuerdo en padecer todo esto. Y nos dice el versículo 2 del capítulo 12 a la carta a los Hebreos, tal como estuvimos viendo ayer, que él estuvo dispuesto a padecer por el gozo puesto delante de él. Y después él se sentó a la diestra del Dios Padre. Y es eso lo que se describe en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, la humillación de Cristo fue transformada después de que él resucita y 40 días después asciende en una exaltación sin par. El Padre lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy él está a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, todos confesarán que Jesucristo es el Señor, toda rodilla que está en los cielos y debajo en la tierra, toda rodilla se doblará ante él. Así es que mientras consideramos la humillación que significó para Jesús el encarnarse, todo por amor, por gracia, por misericordia, a los elegidos, al mismo tiempo pensamos en la gloria de la que hoy él goza, y cuando él regrese en victoria, lo que eso significará para toda la humanidad. Celebramos su encarnación y anticipamos con gran emoción y entusiasmo y adoración su segundo adviento, cuando él vuelva para consumar su reino. Así es que, como dice el apóstol Pablo,
Mi exhortación hacia ti en este día es que no solamente medites en lo humilde de tu Salvador, sino que haya pues en ti ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.